Escuchas a Héctor Rosales en radio. Hoy voy a revisar, pretendo varias encíclicas contra la masonería. No voy a hablar de Humanus Genus, porque dicha encíclica fue la primera que estudié. Y en mi canal de YouTube, o en iVoox, la pueden encontrar leída y explicada con mi propia voz. Seguimos con Curio Graviora del Papa León XIII, emitida en Roma el 13 de marzo de 1825. Se tiene que traducir, dado que la mayoría de estos documentos se encuentran en italiano únicamente. Burbuja del Supremo Pontífice León XII. Curio Graviora. Monseñor Leone, siervo de los siervos de Dios, en memoria perpetua. 1. Cuanto más graves sean las desgracias que aquejan al rebaño de Cristo, vuestro Dios y Salvador, mayor será el cuidado que deben poner para eliminarlas los romanos pontífices, a quienes se ha confiado el poder y la responsabilidad de pastorear y gobernar ese rebaño, nombre del beato Pero, príncipe de los apóstoles. En efecto, les corresponde a ellos, como a quienes están colocados en el más alto observatorio de la Iglesia, ver de lejos las trampas que los enemigos del nombre cristiano traman para destruir la Iglesia de Cristo, sin poder jamás realizarlas. Este objetivo, a ellos les corresponde no solo indicar y revelar los mismos peligros a los fieles, para que se prevengan de ellos, sino también, con su propia autoridad, evitarlos y eliminarlos. Los romanos pontífices nuestros predecesores comprendieron la pesada tarea que se les había confiado, por eso se impusieron estar siempre vigilantes como buenos pastores, con exhortaciones, enseñanzas, decretos y dedicando su propia vida a su rebaño, se ocuparon de prohibir y destruir totalmente las sectas que amenazaban con la ruina extrema de la Iglesia. La memoria de este compromiso pontificio tampoco puede deducirse solo de los antiguos anales eclesiásticos, esto se desprende claramente de las acciones llevadas a cabo por los romanos pontífices de vuestra época y de vuestros padres, para oponerse a las sectas clandestinas de hombres enemigos de Cristo. En efecto, tan pronto como Clemente VI, vuestro predecesor, observó que día a día la secta de los francmasones, o más bien de los francs-masons, o también llamados de otro modo, se iba fortaleciendo y adquiriendo nueva consistencia, que por muchas razones válidas que había considerado no solo sospechoso sino también enemigo implacable de la Iglesia Católica, la condenó con una clara constitución, que comienza con las palabras In Mementi, publicada el 28 de abril de 1738, cuyo texto es el siguiente. 2. Clemente Obispo, siervo de los siervos de Dios, a todos los fieles, saludo y bendición apostólica. Colocados por voluntad de la divina clemencia, aunque indignos, en la eminente sede del apostolado, para cumplir con la deuda de la providencia pastoral, que nos ha sido encomendada, con asidua diligencia y solicitud, tanto como nos concede el cielo, hemos dirigimos vuestro pensamiento a aquellas cosas a través de las cuales, cerrando la puerta a los errores y vicios, se preserva principalmente la integridad de la religión ortodoxa. Y en estos tiempos tan difíciles, se alejan los peligros del desorden de todo el mundo católico. Ya debido a la misma fama pública, sabemos que algunas sociedades, uniones, reuniones, asambleas, conventículos o agregaciones llamadas comúnmente masones o de francs-masons, o con otros nombres, se extienden en todas direcciones y se fortalecen día a día. Llamados según la variedad de lenguas en que con estrecha y secreta alianza, según sus leyes y estatutos, se unen entre sí hombres de cualquier religión y secta, contentos con cierta apariencia afectada de honestidad natural. Tales sociedades, con juramento estricto sobre las sagradas escrituras y con exageración de penas graves, están obligadas a guardar un silencio inviolable respecto de las cosas que realizan en secreto. Pero como la naturaleza del delito es manifestarse y generar el ruido que lo denuncia, se sigue que las citadas sociedades o conventículos han producido en el ánimo de los fieles tal sospecha, según la cual, que hombres honestos y prudentes se unan a esas agregaciones, es lo mismo que estar manchados con la infamia de la maldad y la perversión. Si no actuaran inicuamente, no odiarían la luz tan decididamente. Esta fama ha crecido considerablemente, que dichas sociedades ya han sido proscritas por príncipes seculares en muchos países como enemigas de los reinos, y han sido providentemente eliminadas. Meditamos, pues, sobre el gravísimo daño que tales sociedades o conventículos causan en su mayor parte no solo a la tranquilidad de la república temporal, sino también a la salud espiritual de las almas, por no concordar en nada, ni con las leyes civiles, ni con las leyes canónicas. Enseñado por las divinas palabras a velar día y noche, como siervo fiel y prudente a cargo de la familia del Señor, para que esta raza de hombres no saquee la casa como ladrones, ni arruine la viña como zorras, es decir, para que no corrompa el corazón de los simples, ni hiera en secreto a los inocentes, con el objetivo de cerrar el camino que, de abrirse, podría permitir crímenes con impunidad, por otras razones justas y racionales que nosotros conocemos, con el consejo de algunos de vuestros venerables hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana, y nuevamente no tu propio, con cierto conocimiento, madura deliberación y con la plenitud de vuestro poder apostólico, decretamos que es necesario condenar y prohibir, como ocurre con la presente en vuestra Constitución, para tener validez a perpetuidad, condenamos y prohibimos las sociedades, uniones, reuniones, asambleas, agregaciones o conventículos antes mencionados de los francmasones o de los francs-masons, o con cualquier otro nombre, llamado
Por lo tanto, con severidad y en virtud de santa obediencia, ordenamos a todos y cada uno de los fieles de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad o preeminencia, ya sean laicos o clérigos, ya sean seglares o regulares, incluso, si son dignos de un honor especial e individual, mencionar y convocar, que nadie se atreve o presume bajo ningún pretexto o apariencia de establecer, propagar o favorecer a las mencionadas sociedades de masones o des francs masons o denominadas de otro modo, acogerlos y ocultarlos en sus hogares o en otros lugares, registrarse y unirse a ellos, proporcionarles los medios, facultad o posibilidad de reunirse en algún lugar, darles algo o incluso prestarles consejo, ayuda o favor de cualquier forma, abierta o secretamente, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, así como exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros a que se inscriban, o participar en empresa similar o de cualquier forma para beneficiar y favorecer a la misma. En efecto, todos deben abstenerse absolutamente de dichas sociedades, uniones, asambleas, agregaciones o conventículos, bajo pena de excomunión para todos los infractores, como arriba, en que incurrirá ipso facto, y sin declaración alguna, excomunión de la cual nadie puede ser absuelto, sino en el momento de la muerte, por otros distintos, del romano pontífice pro tempore. También queremos y mandamos que tanto los obispos, los prelados superiores y los demás ordinarios de los lugares, como también los inquisidores de maldad herética nombrados en cualquier lugar, procedan y realicen inquisiciones contra los transgresores de cualquier estatus, grado, condición, orden, dignidad o preeminencia, y que repriman y castiguen a los mismos con las mismas penas con que castigan a los sospechosos de herejía. Por tanto, concedemos y atribuimos libre facultad a ellos y a cada uno de ellos para proceder e investigar contra los antes mencionados transgresores, y para encarcelarlos y castigarlos con las penas debidas, invocando también, si fuera necesario, el auxilio del brazo secular. Queremos entonces que a las copias de esta carta, incluso impresas, firmadas de puño y letra de algún notario público y con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica, se les dé la misma fe que se daría a la carta si fuera exhibida o mostrado en el original. Por lo tanto, absolutamente nadie puede violar o contradecir con temeraria audacia esta página de vuestra declaración, condena, mandamiento, prohibición e interdicción. Si alguien se atreve a tanto, debe saber que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, en el año de la encarnación del Señor de 1738, el 28 de abril del año octavo de vuestro pontificado. 3. Estas medidas, sin embargo, no le parecieron suficientes a Benedicto, sino otro de vuestros predecesores de venerable memoria. En los discursos de muchos había una creencia generalizada de que la pena de excomunión impuesta en la carta del difunto Clemente XII era ineficaz, porque Benedicto no había confirmado esa carta. En verdad, era absurdo afirmar que las leyes de los pontífices anteriores quedan obsoletas si no son aprobadas expresamente por los sucesores. Además, era evidente que la constitución de Benedicto había sido ratificada más de una vez por Benedicto. Sin embargo, Benedicto decidió quitar esta objeción también de las manos de los sectarios, publicando el 18 de marzo de 1751 una nueva constitución que comienza con la palabra providas. En él informó, palabra por palabra, la constitución de Clemente y la confirmó, como suele decirse, en una forma específica, que se considera la más amplia y eficaz de todas. Este es el texto de la constitución de Benedicto. 4. Obispo Benito, siervo de los siervos de Dios, en perpetua memoria. Consideramos necesario, con una nueva intervención de vuestra autoridad, sostener y confirmar, como lo exigen razones justas y graves, las leyes y sanciones providentes de los romanos pontífices nuestros predecesores, no solo aquellas leyes y sanciones cuya fuerza, o por el paso del tiempo, o por el descuido del hombre, tememos que pueda ralentizarse o extinguirse, pero también aquellas que recientemente han cobrado fuerza y plena vigencia. En efecto, Clemente VI, vuestro predecesor de feliz memoria, con su propia carta apostólica, del 28 de abril del año de la encarnación del Señor 1738, octavo año de su pontificado, carta dirigida a todos los fieles y que comienza in eminenti, condenó para siempre y prohibió algunas sociedades, uniones, reuniones, asambleas, conventículos o agregaciones comúnmente llamadas masones o des francs masons, o llamadas de otro modo, ya difundidas en ciertos países y que ahora van en aumento. Prohibió a todos y cada uno de los cristianos, bajo pena de excomunión, en la que se incurriría ipso facto sin declaración alguna, de la cual nadie podría ser absuelto por nadie que no sea el romano pontífice pro tempore excepto en el momento de la muerte, intentar o atreverse a entrar en tales sociedades, propagarlas o prestarles favor o amparo, ocultarlas, suscribirlas, afiliarse o intervenir en ellas. Y más, según se contiene en la misma carta de manera más amplia y extensa. Aquí está el texto. El texto de la Constitución in eminenti de Clemente XII se publica íntegramente en las páginas anteriores de esta misma bula. Pero como, según nos han dicho, algunos no han tenido dificultad en afirmar y difundir públicamente que dicha pena de excomunión impuesta por nuestro predecesor ya no es efectiva, porque la constitución pertinente no ha sido confirmada por nosotros, casi como, si era necesaria, para que las constituciones apostólicas mantuvieran validez, la confirmación explícita del sucesor, y habiéndosenos sugerido algunas personas piadosas y temerosas de Dios,
que sería muy útil eliminar todos los subterfugios de los calumniadores y declarar la uniformidad de vuestra alma con la intención y voluntad del mismo predecesor, añadiendo a su constitución el nuevo voto de vuestra confirmación. Ciertamente, hasta ahora, cuando amablemente hemos concedido la absolución de la excomunión incurrida muchas veces antes y principalmente durante el último año del jubileo, a muchos fieles que estaban verdaderamente arrepentidos y entristecidos por haber transgredido las leyes de la propia Constitución y que de todo corazón prometieron distanciarse completamente de sociedades y conventículos similares y que nunca volverían allí en el futuro, o cuando concedimos a las penitenciarias, delegadas por nosotros, la facultad de impartir la absolución en vuestro nombre y con vuestra autoridad a quienes recurrían a las penitenciarias mismas, y cuando con pronta vigilancia no dejamos de procurar que los jueces y tribunales competentes procedieran en proporción al delito cometido contra los propios violadores de la Constitución, que en realidad se cometió varias veces, ciertamente aportamos argumentos que no solo eran probables sino completamente evidente e indubitable, mediante la cual se debieron entender las disposiciones de vuestra alma y la voluntad firme y deliberada de acuerdo con la censura impuesta por el mencionado clemente predecesor. Si una opinión contraria se extendiera a vuestro alrededor, ciertamente podríamos despreciarla y someter vuestra causa al justo juicio de Dios Todopoderoso, pronunciando aquellas palabras que una vez se recitaban durante las funciones sagradas: concédenos, oh Señor, te rogamos, que no nos importan las calumnias de las almas perversas, sino que habiendo pisoteado la perversidad misma, te rogamos que no nos permitas ser afligidos por calumnias injustas, ni enredados en halagos astutos, sino que amemos lo que tú mandas. Así relata un antiguo misal atribuido a San Gelasio, vuestro predecesor, y que por el venerable siervo de Dios cardenal Giuseppe Maria Tomasi fue incluido en la misa titulada Contra los calumniadores. Sin embargo, para que no se pudiera decir que habíamos omitido algo imprudentemente, para eliminar fácilmente los pretextos para calumniar mentirosos y cerrarles la boca, habiendo escuchado por primera vez el consejo de algunos de vuestros venerables hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana, hemos decretado confirmar la misma constitución de vuestro predecesor, palabra por palabra, como se informó anteriormente en forma específica, que se considera la más extensa y eficaz de todos. Confirmamos, validamos, renovamos y deseamos y decretamos que tenga fuerza y eficacia perpetua según vuestro conocimiento cierto, en la plenitud de vuestra autoridad apostólica, según el tenor de la misma Constitución, en todos los aspectos, como si había sido promulgado con vuestro motu propio, y con vuestra autoridad, y fue publicado por primera vez por nosotros. En verdad, entre las gravísimas razones de las mencionadas prohibiciones y condenas contenidas en la citada Constitución hay una, en virtud de la cual hombres de cualquier religión y secta pueden unirse en tales sociedades y conventículos. Está claro el daño que se puede hacer a la pureza de la religión católica. La segunda razón es la estricta e impenetrable promesa de secreto, en virtud de la cual se oculta lo que se hace en estas reuniones, a la que con razón se puede aplicar la frase que Cecilio Natale, en Minucio Félix, citó en un caso muy diferente: las cosas honestas aman siempre la luz pública, los crímenes son secretos. El tercer motivo es el juramento con el que los integrantes se comprometen a observar inviolablemente dicho secreto, casi como si fuera lícito para alguien, cuestionado por un poder legítimo, con la excusa de alguna promesa o juramento, para evitar la obligación de confesar todo lo que una investigación. Se lleva a cabo una investigación para determinar si en dichos conventículos se hace algo contrario a la estabilidad y a las leyes de la religión y de la república. La cuarta razón es que estas sociedades se oponen tanto a las sanciones civiles como a las canónicas, teniendo en cuenta, de hecho, que bajo del derecho civil están prohibidos todos los colegios y reuniones formados sin autoridad pública, como se dice en las Pandectas y en la famosa carta de C. Plinio Cecilio, quien informa que estaba prohibido por su edicto, de acuerdo con el mandamiento del emperador, que se celebraran ecterie. Es decir, que sociedades y reuniones pudieran existir y reunirse sin la autorización del príncipe. La quinta razón es que en muchos países las empresas y agrupaciones antes mencionadas ya han sido proscritas y prohibidas con leyes de principios seculares. Finalmente, la última razón es que entre los hombres prudentes y honestos se culpaba a las sociedades y asociaciones antes mencionadas. En su opinión, cualquiera que se uniera a ellas incurría en la acusación de depravación y perversión. Finalmente, el mismo predecesor en la Constitución antes citada exhorta a los obispos, a los prelados superiores y a los demás ordinarios de los lugares a no dejar de invocar la ayuda del brazo secular si fuera necesario para la ejecución de esta disposición. Todas estas cosas, incluso individualmente, no solo son aprobadas y confirmadas por nosotros, sino que también son recomendadas y prescritas a los superiores eclesiásticos, pero nosotros mismos, por deuda de solicitud apostólica, con la presente carta, invocamos y con profundo afecto, solicitamos el auxilio y auxilio de los príncipes católicos y de los poderes seculares, siendo los mismos príncipes supremos y poseedores del poder elegidos por Dios, como defensores de la fe y protectores de la Iglesia, para que sea su preocupación trabajar del modo más eficaz para que se preste el debido respeto y la más absoluta obediencia a las constituciones apostólicas. Esto les trajo a la memoria a los padres del Concilio de Trento, Ces. 25, capítulo 20, y mucho antes el emperador Carlomagno lo había declarado admirablemente en Tit.
Yo capítulo 2 de sus capítulos en los que, después de haber ordenado a todos sus súbditos observar las sanciones eclesiásticas, añadió estas palabras: de ninguna manera podemos saber cómo pueden ser fieles aquellos que se muestran infieles a Dios y desobedientes a sus seguidores, a nosotros los sacerdotes. En consecuencia impuso a todos los presidentes y ministros de sus provincias que obligaran a todos y cada uno a prestar la debida obediencia a las leyes de la Iglesia. Además, impuso penas gravísimas a quienes no lo hicieran, añadiendo entre otras cosas, quienes en estas materias, cosa que no sucede, sean declarados negligentes y transgresores, sepan que no conservarán los honores en vuestro imperio. Incluso, si son vuestros hijos, ni tendrán lugar en palacio, ni con nosotros, ni con vuestros fieles tendrán sociedad ni comunidad, sino que pagarán la pena en angustia y penurias. Queremos entonces que a las copias de esta carta, incluso impresas, firmadas de puño y letra de algún notario público y con el sello de una persona constituida en dignidad eclesiástica, se les dé la misma fe que se daría a la carta si fuera exhibida o mostrado en el original. Por lo tanto, absolutamente nadie puede violar o contradecir con temeraria audacia este texto de vuestra confirmación, innovación, aprobación, mandamiento, invocación, petición, decreto y voluntad. Si alguien se atreve a tanto, debe saber que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el 18 de marzo del año de la Encarnación del Señor de 1751, año 11 de vuestro pontificado. 5. Oh, si los poderosos de aquella época hubieran tomado en consideración estos decretos, como requería la salvación de la Iglesia y del Estado. O, si hubieran estado convencidos de que debían ver en los romanos pontífices sucesores del beato Pedro no solo los pastores y maestros de la Iglesia universal, sino también los valientes defensores de su dignidad y los cuidadosos indicadores de los peligros inminentes. O, si hubieran utilizado su poder para erradicar las sectas cuyos designios pestilentes les había revelado la sede apostólica. En ese momento, habrían puesto fin al asunto. Pero como, tanto por el engaño de los sectarios que astutamente ocultaban sus asuntos, como por las sugerencias imprudentes de algunos, habían decidido descuidar esta cuestión, o al menos tratarla con descuido, desde aquellas antiguas sectas masónicas siempre activos, germinan muchos otros, mucho peores y más atrevidos que esos. Parecía que todas esas sectas estaban incluidas en la de los Carbonari, que en Italia, y en algunos otros países, era considerada la más importante de todas y que, ramificada de diversas maneras con nombres ligeramente diferentes, comenzó a luchar encarnizadamente contra la religión católica y cualquier autoridad suprema, legítima y civil. Para liberar de este desastre a Italia, a otros países, y al propio Estado Pontificio, en el que, habiendo suprimido durante algún tiempo el gobierno papal, había entrado esa secta junto con los invasores extranjeros, Pío VII, de feliz memoria, a quien sucedimos, con una constitución que comienza con las palabras Ecclesiam Jesucristo publicada el 13 de septiembre de 1821. Y condenaba a la secta carbonaria con gravísimas penas, como fuera llamada según la diversidad de lugares, hombres y lenguas. Pensamos en incluir también el texto de vuestra carta en esta carta, que dice lo siguiente. 6. Monseñor Pío, siervo de los siervos de Dios, en memoria perpetua. La Iglesia fundada por Jesucristo nuestro Salvador sobre piedra sólida, y contra ella Cristo prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerían, ha sido atacada con tanta frecuencia y por tantos enemigos temibles que si no se interpusiera esa promesa divina que no podría fracasar, se temería que pudiera sucumbir, eludido por la fuerza o por los vicios o por la astucia. En efecto, lo que sucedió en otros tiempos se repite también y sobre todo en esta época triste nuestra, que se parece a aquella última vez anunciada en el pasado por el apóstol. Vendrán engañadores que, según sus deseos, andarán por el camino de impiedad. Dios 18. De hecho, nadie ignora cuántas personas malvadas, en estos tiempos tan difíciles, se han confabulado contra el Señor y contra Cristo su Hijo, trabajan sobre todo, aunque con vanos esfuerzos, para abrumar y subvertir a la propia Iglesia, engañando a los fieles, Col 2,8, con una filosofía vana y falacia alejándolos de la doctrina de la Iglesia. Para lograr este objetivo, más fácilmente, muchos de estos organizaron conferencias ocultistas y sectas clandestinas con las que esperaban en el futuro arrastrar más fácilmente a numerosos individuos a ser cómplices de su conspiración y de su iniquidad. Desde hace algún tiempo, esta Santa Sede, al descubrir estas sectas, ha dado la voz de alarma contra ellas con voz alta y libre, y ha revelado sus complots contra la religión y contra la propia sociedad civil. Desde hace algún tiempo insta a todos a estar atentos para que estas sectas no se atrevan a llevar a cabo sus perversas intenciones. Sin embargo, es de lamentar que el compromiso de esta sede apostólica no correspondiera al resultado que perseguía y que aquellos hombres malvados no desistieran de la conspiración que habían emprendido, resultando en los males que nosotros mismos habíamos previsto. De hecho, esos hombres, cuya arrogancia siempre va en aumento, se han atrevido incluso a crear nuevas sociedades secretas. En este punto, es necesario recordar una sociedad nacida recientemente y extendida por toda Italia y otras regiones, aunque esté dividida en numerosas sectas y aunque a veces adopte nombres diferentes y distintos debido a su variedad, sin embargo es una de hecho en la comunidad de doctrinas y crímenes y en el pacto que se estableció, normalmente se le llama Dei Carbonari. Simulan un respeto singular y un cierto celo extraordinario hacia la religión católica y hacia la persona y enseñanza de Jesucristo nuestro Salvador, a quien a veces sacrílegamente se atreven a llamar rector y gran maestro de su sociedad.
Pero estos discursos, que parecen suavizados con aceite, no son más que dardos lanzados con más seguridad por hombres astutos, para herir a los menos cautelosos. Esos hombres se presentan con piel de oveja pero por dentro son lobos depredadores. Aunque faltaran otros argumentos, bastan para persuadir de que no se debe dar crédito a sus palabras, el juramento muy severo con el que, imitando en gran medida a los antiguos priscilanistas, promete no revelar nunca, bajo ninguna circunstancia, a quienes no son miembros de la sociedad, nada que concierna a la sociedad misma, ni comunicar a los que están en los rangos inferiores, nada que concierna a los rangos superiores. Además, las reuniones secretas e ilegales que convocan, siguiendo la costumbre de muchos herejes, y la cooptación de hombres de todas las religiones y de todas las sectas en su sociedad. Por tanto, no hay necesidad de conjeturas y argumentos para juzgar sus afirmaciones, como se indicó anteriormente. Los libros publicados por ellos, que describen el método que se sigue habitualmente en las reuniones de los grados superiores, sus catecismos, los estatutos y otros documentos muy serios y auténticos destinados a inspirar confianza, y los testimonios de quienes, habiendo abandonado la sociedad a la que antes pertenecían, revelaron sus errores y fraudes a los jueces legítimos, demuestran abiertamente que los carbonarios pretenden, sobre todo, dar plena licencia a cualquiera para inventar con su propio ingenio y con sus propias opiniones una religión que profesar, introduciendo así allá la religión es esa indiferencia que difícilmente puede imaginarse algo más pernicioso. En profanar y contaminar la pasión de Jesucristo con ciertas de sus nefastas ceremonias, en despreciar los sacramentos de la Iglesia, que parecen sustituir por otros nuevos inventados por ellos con suprema impiedad, y los misterios mismos de la religión católica, al subvertir esta sede apostólica, en la que siempre ha residido el primado de la cátedra apostólica, están animados por un odio particular, y meditan intenciones fatales y perniciosas. No menos perversas, como se desprende de los mismos documentos, son las reglas de conducta que enseña la sociedad carbonaria, aunque se jacta descaradamente de exigir a sus seguidores que cultiven y practiquen la caridad y todas las demás virtudes, y que se abstengan escrupulosamente de todo vicio. Por eso favorece descaradamente los placeres más desenfrenados, enseña que es lícito matar a quien no respete el juramento de guardar secreto, mencionado anteriormente, y aunque Pedro, príncipe de los apóstoles, prescribe que los cristianos están sujetos, en nombre de Dios, a toda criatura humana, o al rey como preeminente, o a los caudillos como enviados por él, etc. 1 Pedro 13, aunque el apóstol Pablo ordena que toda alma esté sujeta a los poderes supremos, sin embargo esa sociedad enseña que no es delito fomentar rebeliones y despojar de su poder a reyes y demás caudillos, que por la mayor injuria se atreven a llamar tiranos con indiferencia. Rom 3,14. Estos y otros son los dogmas y preceptos de esta sociedad, de donde proceden aquellos crímenes recientemente cometidos por los carbonarios, que tanto luto han causado a las personas honestas y piadosas. Nosotros, por tanto, que hemos sido designados videntes de esa casa de Israel que es la Santa Iglesia y que por nuestro oficio pastoral debemos evitar que el rebaño del Señor divinamente encomendado a nosotros sufra daño alguno, pensamos que en tan grave contingencia no podemos dejar de impedir los intentos criminales de estos hombres. Nos conmueve también el ejemplo de Clemente XII y Benedicto, condenaron y prohibieron las sociedades de masones, es decir, los francs-maçons, o llamadas con cualquier otro nombre, según la variedad de regiones y lenguas. Hay que suponer que esta sociedad carbonaria es quizás una rama de estas sociedades, o ciertamente una imitación. Y aunque con 12 edictos promulgados por nuestro secretario de Estado ya hemos proscrito severamente esta sociedad, sin embargo, siguiendo a los mencionados nuestros predecesores pensamos en decretar de manera aún más solemne graves penas contra esta sociedad, sobre todo porque los carbonarios pretenden, erróneamente, no estar incluido en las dos constituciones de Clemente XII y Benedicto XIV en estar sujeto a las penas y sanciones previstas en ellas. Por lo tanto, habiendo consultado a una congregación seleccionada de venerables hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana, con su consejo y también por motu propio, por cierta doctrina y por reflexiva deliberación vuestra, en la plenitud de vuestra autoridad apostólica, hemos establecido y decretado condenar y prohibir a la mencionada sociedad carbonaria o con cualquier otra denominación, sus reuniones, asambleas, conferencias, agregaciones, conventículos, como por la presente lo condenamos y prohibimos. Por tanto, a todos y cada uno de los fieles de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad y preeminencia, tanto laicos como clérigos, tanto seglares como regulares, dignos también de mención específica, individual y explícita, ordenamos rigurosamente y en virtud de la santa obediencia, que nadie, bajo ningún pretexto o motivo perseguido, se atreve o pretende fundar, difundir o favorecer, y en su casa o residencia, o en otro lugar acoge, esconde la mencionada sociedad carbonaria o llamada de otro modo, así como registrarse o incorporarse a él o intervenir en cualquier nivel del mismo o ofrecer la facultad y oportunidad para que se reúna en algún lugar o para otorgarle algo, o de cualquier otra forma prestarle consejo, ayuda o favor abierto o oculto, directa o indirecta, para sí o para otros, y también exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros a incorporarse o intervenir en esa empresa o en cualquier nivel de la misma o para beneficiarla o favorecerla en cualquier caso. Los fieles deberán abstenerse absolutamente de la propia sociedad, de sus asambleas, reuniones, agregaciones o conventículos, bajo pena de excomunión en que incurren inmediatamente todos los infractores antes indicados. Sin otra declaración, nadie puede ser absuelto de la excomunión excepto por nosotros, o por el romano pontífice pro tempore, a menos que esté a punto de morir. Además, prescribimos a todos, bajo la misma pena de excomunión, reservada a nosotros, y a los romanos pontífices vuestros sucesores, la obligación de denunciar a los obispos, o a otras personas competentes, a todos los que sabemos que se han unido a esta sociedad o que han sido culpables de algunos de los delitos mencionados anteriormente. Finalmente, para eliminar más eficazmente cualquier peligro de error, condenamos y proscribimos todos los llamados catecismos y libros de los carbonarios, donde describen lo que suelen hacer en sus reuniones, así como sus estatutos, códigos y todos los libros escritos en su defensa, ya sean impresos o manuscritos. A todos los fieles, bajo la misma pena de excomunión mayor igualmente reservada, prohibimos los libros antes mencionados o la lectura o conservación de cualquiera de ellos, y ordenamos que esos libros sean entregados sin excepción a los ordinarios locales o a otras personas que tengan derecho a recibirlos. Queremos también que se vea los extractos, incluso impresos, de esta carta vuestra, firmada por algún notario público y con el sello de persona investida de dignidad eclesiástica, la misma fe que se daría a la carta original si fueron presentados o mostrados. Por lo tanto, nadie puede arrancar o contradecir con temeraria arrogancia este texto de vuestra declaración, condena, orden, prohibición e interdicto. Si alguien se atreve a intentar esto, debe saber que provocará la ira de Dios Todopoderoso y de sus benditos apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, en el año de la encarnación del Señor de 1821, el día 13 de septiembre del año 22 de nuestro pontificado. 7.
Poco después de la promulgación de esta Constitución de Pío VII, nosotros, sin mérito alguno nuestro, fuimos elevados a la silla suprema de San Pedro, e inmediatamente dirigimos toda nuestra actividad a descubrir cuál era el estatuto de las sectas clandestinas, cuál es su número, cómo el poder. Después de esta investigación, comprendimos fácilmente que su audacia había crecido sobre todo debido al aumento del número de nuevas sectas. Entre ellos, en primer lugar, hay que mencionar lo que se llama universitaria porque tiene su sede y domicilio en varias universidades en las que los jóvenes, por unos maestros, destinados no a enseñar sino a pervertir, son iniciados en los misterios de la secta, que con propiedad deben llamarse misterios de iniquidad. Por eso los jóvenes son educados en toda maldad. 8. Esto dio origen a las llamas de rebelión que durante mucho tiempo han encendido en Europa las sectas clandestinas, a pesar de las victorias más notables comunicadas por los muy poderosos príncipes de Europa, que esperaban reprimirlos. Los nefastos intentos de las sectas aún no han llegado a su fin. En efecto, en los mismos países donde los tumultos del pasado parecen haber cesado, ¿qué miedo hay de nuevos desórdenes y sediciones que esas sectas traman incesantemente? ¿Cuál es el miedo de los malvados puñales que secretamente clavan en los cuerpos de aquellos a quienes han destinado a la muerte? ¿Cuántas medidas severas se han visto obligados a adoptar a menudo los que están en el poder, a su pesar, para defender la tranquilidad pública? 9. De aquí tienen origen las atroces calamidades que afligen a la Iglesia en casi todas partes y que no podemos recordar sin dolor, o mejor dicho, sin angustia. Sus más santos dogmas y enseñanzas son descaradamente cuestionados, su dignidad es humillada. Esa paz y felicidad que, por derecho propio, debería disfrutar, no solo se perturban, sino que se trastornan por completo. 10. Y no se debe creer que sea una abyecta calumnia atribuir a estas sectas todos estos males y los demás que hemos dejado de lado. Los libros que quienes son miembros de estas sectas no han dudado en escribir sobre la religión y el Estado, desprecian el poder, blasfeman a la realeza, están diciendo que Cristo es un escándalo y una necedad. De hecho, a menudo enseñan que Dios no existe y que el alma del hombre muere con el cuerpo. Los códigos y estatutos en los que revelan sus fines y sus reglas demuestran claramente que todos los males que hemos mencionado provienen de ellos y que tienen como objetivo derribar los principados legítimos y destruir a la Iglesia desde sus cimientos. Esta afirmación debe considerarse cierta y meditada. Las sectas, aunque de nombre diferente, están sin embargo unidas por el vínculo perverso de las intenciones más viles. 11. Siendo así, creemos que es nuestro deber condenar una vez más a estas sectas clandestinas para que ninguna de ellas pueda vanagloriarse de no estar incluida en nuestra sentencia apostólica y con este pretexto pueda engañar a hombres incautos o desprevenidos. Por tanto, por consejo de nuestros venerables hermanos cardenales de la Santa Iglesia Romana y también no tu propio, con cierta doctrina y con madura deliberación nuestra, estamos sujetos a las mismas penas impuestas en las cartas de nuestros predecesores que hemos relatado en esta Constitución nuestro, y que confirmamos expresamente, prohibimos perpetuamente todas las sociedades ocultas, cualquiera que sea su nombre, tanto las que existen actualmente como las que tal vez se establezcan más adelante, y que propongan las acciones antes mencionadas contra la Iglesia y los poderes civiles supremos. 12. Por tanto, a todos y cada uno de los fieles de cualquier estado, grado, condición, orden, dignidad y preeminencia, tanto laicos como clérigos, tanto seglares como regulares, dignos también de mención específica, individual y explícita, expresamos estrictamente orden, y en virtud de santa obediencia, que nadie bajo ningún pretexto o motivo perseguido, se atreva o pretenda fundar, difundir o alentar, y en su casa o residencia, o en otro lugar acoja y oculte las citadas sociedades, cualquiera que sea su nombre, como así como inscribirlos o incorporarlos o intervenir en cualquier nivel de ellos o ofrecer la facultad y oportunidad de convocarlos en algún lugar o de otorgarles algo o de cualquier otra forma brindarles consejo, ayuda o favor manifiesto o oculto, directa o indirecta, para sí o para otros, y también exhortar, inducir, provocar o persuadir a otros a registrarse, unirse o intervenir en dichas congregaciones o en cualquier nivel de las mismas o para beneficiarlas o favorecerlas en cualquier caso. Los fieles deben abstenerse absolutamente de las propias sociedades, de sus reuniones, conferencias, agregaciones o conventículos, bajo pena de excomunión en que incurren inmediatamente todos los infractores antes descritos sin declaración alguna. Nadie puede ser absuelto de la excomunión excepto por nosotros, o por el romano pontífice pro tempore, a menos que esté a punto de morir. 13. Además, prescribimos a todos, bajo la misma pena de excomunión, reservada a nosotros, y a los romanos pontífices nuestros sucesores, la obligación de denunciar ante los obispos u otras personas competentes a todos los que notoriamente hayan dado su nombre a estas sociedades, o ser culpable de algunos de los delitos mencionados anteriormente. 14. Sobre todo, condenamos resueltamente y declaramos absolutamente inútil el impío y malvado juramento que obliga a los seguidores de esas sectas a no revelar nunca a nadie todo lo concerniente a las sectas mismas y a castigar con la muerte a todos los compañeros que informen a los superiores, tanto eclesiásticos como gente laica. Entonces, que
Dado que el juramento debe prestarse al servicio de la justicia, no es tal vez criminal considerarlo como un vínculo con el que uno se obliga a cometer un asesinato injusto y despreciar la autoridad de quienes, como gobiernan la Iglesia o la sociedad civil legítima. Tienen derecho a saber todo aquello de lo que depende la seguridad de esas instituciones. No es tal vez la mayor iniquidad y vileza llamar a Dios mismo testigo y garante de los crímenes. Los padres del Tercer Concilio de Letrán afirman con razón, los que van dirigidos contra el bien de la Iglesia y las enseñanzas de los santos padres no pueden definirse como juramentos sino más bien como perjurios. Y el descaro, o la locura, de aquellos entre estos hombres, no solo en sus corazones sino también públicamente y en escritos públicos, afirman que Dios no existe, y sin embargo se atreven a exigir un juramento a aquellos que son bienvenidos en 7:15. Tales son vuestras disposiciones destinadas a reprimir y condenar a todas estas sectas furiosas y perversas. Por eso ahora, venerables hermanos patriarcas, primados, arzobispos y obispos católicos, no solo pedimos sino que solicitamos su compromiso. Cuidad de vosotros, y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso como obispos, para gobernar la Iglesia de Dios. Lobos rapaces os atacarán si no cuidáis del rebaño. Pero no tengas miedo, y no consideres tu vida más preciosa que tú mismo. Tened por cierto que de vosotros depende en gran medida la perseverancia de los hombres que os han sido confiados en la religión y en las buenas obras. De hecho, a pesar de vivir días desfavorables, y en una época en la que muchos no defienden la sana doctrina, se mantiene el respeto de muchos fieles hacia sus pastores, que son justamente considerados ministros de Cristo y dispensadores de sus misterios. Por tanto, aprovechad, en beneficio de vuestras ovejas, esa autoridad que por la gracia inmortal de Dios conserváis en sus almas. Hágales saber los fraudes de los sectarios y con qué cuidado deben evitar asociarse con ellos. Gracias a vuestra autoridad y enseñanza, se horrorizan ante la malvada doctrina de quienes se burlan de los santísimos misterios de vuestra religión y de las purísimas enseñanzas de Cristo y cuestionan todo poder legítimo. Y hablaré con vosotros repitiendo las palabras utilizadas por nuestro predecesor Clemente XIII en la encíclica Acuo Die del 14 de septiembre de 1758, dirigida a todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos de la Iglesia Católica. Os ruego, con del Espíritu del Señor, estamos llenos de fuerza, justicia y valentía. No permitamos, con operos mudos e incapaces de ladrar, que vuestros rebaños se conviertan en presa y vuestras ovejas en alimento de toda fiera salvaje. Nada nos impide exponernos a toda clase de combates por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Pensemos cuidadosamente en aquel que soportó tan gran hostilidad de los pecadores contra él. Si nos detenemos ante la audacia de los malvados, la fuerza moral del episcopado y el poder divino y sublime para gobernar la Iglesia ya se han derrumbado, y ya no podemos seguir considerándonos a nosotros mismos, ni siquiera podemos ser cristianos si tememos las amenazas y las trampas de los hombres perversos. 16. Todavía invocamos insistentemente vuestro auxilio, amadísimos hijos en Cristo, vuestros príncipes católicos, a quienes apreciamos con tan singular y paterno amor. Por eso, os recordamos las palabras conmemorativas que León el Grande, cuyos sucesores en dignidad y, aunque indignos, herederos del nombre, dirigió por escrito al emperador León. Debes comprender sin duda, que el poder real te ha sido confiado no solo para gobernar el mundo, pero sobre todo, para proteger a la Iglesia para que, reprimiendo los actos de impía audacia, se puedan defender instituciones sanas y restaurar la paz a los que están trastornados. En cuanto al presente, la situación es tal que para defender no solo la religión católica sino también vuestra seguridad y la de los pueblos sujetos a vuestra autoridad, debéis reprimir esas sectas. De hecho, la causa de la religión, especialmente en esta época, está tan estrechamente ligada a la salvación de la sociedad que de ninguna manera puede separarse de la otra. De hecho, quienes se adhieren a esas sectas no son menos enemigos de la religión que de vuestro poder, atacan a unos y a otros, planean derrocar a unos y a otros. Y ciertamente no permitirían que la religión o el poder real sobrevivieran, si pudieran. 17. Tal es la astucia de estos hombres astutos que, cuando dan la impresión tranquilizadora de estar decididos a ampliar tu poder, precisamente entonces pretenden subvertirlo. De hecho, imparten muchas enseñanzas para convencernos de que vuestro poder y el de los obispos deben ser reducidos y debilitados y que deben transferirse a ellos muchos derechos, tanto entre los propios de esta cátedra apostólica e iglesia principal, como entre los que pertenecen a los obispos que han sido llamados a ser parte de vuestra preocupación. Esos sectarios enseñan tales doctrinas no solo por el odio feroz con el que arden contra la religión, sino también porque tienen la esperanza de que el pueblo sometido a vuestro magisterio, si por casualidad se dan cuenta de que los límites puestos a las cosas sagradas por Cristo, y por la Iglesia fundada por él, fácilmente se ven inducidos, con este ejemplo, a subvertir y destruir incluso la forma del régimen político. 18. Nos dirigimos también a todos vosotros, oh amados hijos que profesáis la religión católica, con vuestra oración exhortativa. Tengan cuidado de evitar a los hombres que llaman luz a las tinieblas y luz a las tinieblas. En efecto, ¿qué beneficio real podría obtenerse del consorcio con hombres que creen que no tienen en cuenta a Dios ni a todos los poderes superiores?
Ellos, conspirando en reuniones secretas, intentan hacer la guerra, y aunque en público y en todas partes proclaman que son muy amantes del bien público, de la iglesia y de la sociedad, sin embargo en todas sus empresas han demostrado que quieren perturbar y subvertirlo todo. Son similares a aquellos hombres a quienes San Juan, 2 Juan 10, manda no ofrecer hospitalidad ni saludar, a aquellos hombres a quienes vuestros antepasados no dudaron en llamar primogénitos del diablo. Guardaos, pues, de sus halagos y de los discursos melosos con los que intentarán convenceros de que deis vuestro nombre a aquellas sectas de las que ellos mismos forman parte. Tengan la seguridad de que nadie puede unirse a esas sectas sin ser culpable de la más grave ignominia. Quitad de vuestros oídos los discursos de quienes, para obtener vuestro consentimiento para inscribiros en los grados inferiores de sus sectas, afirman resueltamente que en esos grados no se admite nada que sea contrario a la religión, de hecho, que allí no se manda ni se hace nada que no sea santo, que no sea honesto, que no sea puro. Además, ese nefasto juramento que ya se ha mencionado y que también se debe prestar para ser admitido en los grados inferiores, basta por sí solo para hacer comprender que es un delito incluso inscribirse en aquellos grados menos exigentes y participar en ellos. Punto. Además, aunque no se les suelen confiar las empresas más turbias y perversas, ya que aún no han ascendido a los rangos superiores, es evidente que la fuerza y el coraje de estas sociedades perniciosas crecen con el consenso y el número de quienes se unió a él. Por lo tanto, incluso aquellos que no han superado los niveles inferiores deben ser considerados cómplices de esos crímenes. Y sobre ellos cae también la sentencia del apóstol: quienes cometen tales delitos son dignos de muerte, y no solo los que los cometen, sino también los que aprueban a quienes los cometen. RM 1,28-29. 19. Finalmente, con profundo amor llamamos a nosotros a aquellos que, después de haber recibido la luz y gustado el don celestial y hechos partícipes del Espíritu Santo, han caído miserablemente y siguen esas sectas, ya estén en los grados inferiores de ellas, ambos en superiores. De hecho, tomando el lugar de aquel que declaró que no había venido a llamar a justos sino a pecadores, y se comparó con el pastor que, habiendo abandonado el resto del rebaño, busca ansiosamente la oveja perdida, exhortamos y conjurarlos a regresar a Cristo. Aunque hayan cometido el crimen más grave, no deben desesperar de la clemencia y misericordia de Dios y de Jesucristo su Hijo. Así que se reencuentren finalmente a sí mismos y se refugien una vez más en Jesucristo, que también sufrió por ellos y que no solo no despreciará su arrepentimiento, sino que, como un padre amoroso que espera desde hace algún tiempo a sus hijos pródigos, les acogeremos con la mayor alegría. En efecto, para animarlos lo más que podamos y abrirles un camino más fácil de penitencia, suspendemos por espacio de 1 año entero, después de la publicación de esta carta apostólica en la región en la que viven, tanto la obligación de denunciar a sus compañeros de secta, es reserva de las censuras en que han incurrido al dar su nombre a las sectas, y declaramos que ellos, aún sin haber denunciado a sus cómplices, pueden ser absueltos de aquellas censuras por cualquier confesor, siempre que esté entre los aprobados por los ordinarios del lugar donde viven. También decidimos utilizar la misma condescendencia hacia aquellos que se encuentran en la ciudad. Si, pues, alguno de aquellos a quienes se dirige vuestro discurso, se obstina, y no quiera Dios, Padre de misericordias, dejar pasar ese espacio de tiempo que hemos fijado sin abandonar las 7 horas, para arrepentirse verdaderamente, una vez transcurrido ese tiempo transcurrido, inmediatamente le surtirá efecto la obligación de denunciar a los cómplices y la reserva de censuras, ni podrá obtener la absolución sino de nosotros, o de vuestros sucesores, o de aquellos que hayan obtenido de la sede apostólica la facultad de absolver de los de censura a sí mismo. 20. Queremos también que los extractos, incluso los impresos, de esta carta vuestra, firmados por un notario público y con el sello de una persona investida de dignidad eclesiástica, tengan la misma fe que se daría a la carta original si fue presentado o mostrado. 21. Por tanto, nadie podrá violar ni impugnar con temeraria arrogancia este texto de vuestra declaración, condena, confirmación, innovación, mandato, prohibición, invocación, investigación, decreto y voluntad. Si alguien se atreve a llevar a cabo tal ataque, debe saber que provocará la ira de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 13 de marzo del año de la encarnación del Señor de 1825, segundo año de vuestro pontificado. Tú escuchas a Héctor Rosales en radio.